Juan 7, versículo 45 al 52. El mensaje se llama El gran obstáculo de la fe. ¿Cómo se llama? El gran obstáculo de la fe. Juan capítulo 7, versículo 45 al 52. Lo leemos, dice: Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que había venido a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que en la escritura, que en Galilea nunca se ha levantado profeta. Vamos a orar. Estamos muy agradecidos con usted por habernos dado su palabra, habernos dado su Espíritu Santo. Dice su palabra que usted hace sabio al sencillo. Usted no escogió lo más conocedor de este mundo, usted no escogió lo más sabio de este mundo, sino escogió a hombres y mujeres como nosotros, simples y sencillos, que en muchas maneras podemos decir, Señor, ignorantes, para revelar su palabra, para revelar su grandeza. Y esa humildad, Señor, necesitamos mantenerla hasta el día de hoy, recordando que no es en nuestro poder que podemos seguirle, sino es con el poder de su Espíritu Santo. Le pedimos que usted nos ilumine nuestro entendimiento, que usted abra nuestro entendimiento, Señor, de tal modo que podamos comprender lo que usted nos dice y podamos ponerlo por obra. Gracias por cada hermano que ha venido a este lugar. Ruego para que usted tenga misericordia de mis hermanos, así como le pido que tenga misericordia de mí, Señor. Le doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. El gran obstáculo de la fe. Quiero comenzar narrándoles una pequeña historia. Un hombre tenía un carro, y esta es una historia de la vida real. Y este hombre tenía su carro por más de 15 años. El hombre le sabía todo al carro, habían pasado con el carro día y noche. El hombre conocía su carro a la perfección, sabía de qué pata cojeaba su carro, como quien dice. No es cierto, los que tienen carros ya van acostumbrándose a su carrito, ¿no es cierto? Saben lo que le pasa. Un día iba por el campo este hombre y el motor de repente comenzó a fallar hasta que se detuvo. Y el hombre se quedó extrañado porque él no sabía, a pesar de que conocía tan bien a su carro, no sabía por qué estaba fallando su motor. Y entonces sacó sus herramientas y comenzó a revisar y revisar. Pasó 1 hora, pasaron 2 horas y nada que lograba atinar a ver cómo resolvía el problema. En una de esas pasó un vehículo al costado y se detuvo. Se bajó un señor y se le acercó a este hombre. Y le dijo: ¿puedo revisar tu carro? Y el hombre se extrañó y dijo: pero si yo lo tengo 15 años, lo conozco pero a la perfección, y yo no he podido arreglarlo, pues ¿qué vas a poder tú? Si a final de cuentas, si yo no puedo, tú menos. Y resultó que este hombre le empezó a insistir, el caballero que se había bajado empezó a insistirle, hasta que por fin el hombre aceptó. Ya bueno, revísalo, ya como para que se quite las ganas de trabajarlo. El hombre tomó una herramienta, movió una tuerca y el carro encendió. Y aquel hombre se quedó maravillado como él no había podido resolver en 2 horas y este hombre en cuestión de segundos lo había podido resolver. ¿Y qué sucedió? Que el hombre que había venido a ayudarle se llamaba Félix Wankel.
y era el inventor del motor que estaba utilizando el carro dañado. Hermano, el dueño del carro tuvo un gran obstáculo para poder creer que el otro podía ayudarlo. ¿Sabe cuál era ese obstáculo? El orgullo. Como él creía que él era el que conocía y él era el dueño del carro y él era el que lo había tenido 15 años, no creyó que había otro que lo pudiera hacer. Y es que, hermano, el orgullo se vuelve un gran obstáculo en nuestras vidas. Y sobre todo si hablamos de creer en Cristo Jesús. Cuando hemos comenzado este capítulo, como para hacer un pequeño repaso, a Jesús lo tentaron en su orgullo. ¿Se acuerdan los primeros versículos cuando sus hermanos le dijeron, sube a Jerusalén, pero anda para que todo el mundo te vea? Lo que querían sus hermanos era que el orgullo de Jesús, su vanagloria, por decirlo así, él subiera y que todo el mundo lo aclamara. Aunque recordemos que Él era el Rey de Reyes y Él es el Rey de Reyes. La adoración que le pudieran dar, la merecía, ¿sí o no? Sí, pero no era el tiempo que correspondía. Toda rodilla se doblará delante de Jesús, pero no era en ese momento, porque todavía faltaban 6 meses para la Pascua y el día que el Señor iba a ser crucificado. A Jesús, ahí estaban sus hermanos, o pudiéramos ponerlo así, Satanás tentando a Jesús a través de sus hermanos en su orgullo. Y Jesús dijo, no, yo a esto no me presto para esto. Él dice que subió discretamente, cuando ya todo el mundo había ido, Él subió luego. Y se puso a enseñar en el templo, y ya lo hemos estudiado en los versículos anteriores, donde Él se ofreció como el agua viva. ¿Se acuerda el mensaje la semana pasada? Él dijo, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿No es cierto? Para esto implica que el cristiano tiene que quitarse su orgullo, porque el hombre orgulloso tiene sed, pero dice, no tengo. No necesito de Dios. Como les comenté la semana pasada, de una pareja que me estaban contando, que la muchacha decía, es que mi esposo tiene que ir a la iglesia. Y la persona que está hablando con esta pareja decía, no, pero tú también necesitas ir a la iglesia. No, yo no, mi esposo es el que necesita ir. Esta persona estaba rebosante en orgullo. Otro era el que necesitaba de Dios. Ella no necesitaba de Dios. El orgullo, hermano, se vuelve el obstáculo principal de toda forma de fe o de la verdadera fe. No es el intelecto, ¿sabe, hermano? Algunas personas tienen miedo y dicen, pero es que yo no me he preparado mucho, quizá yo no terminé secundaria, o algunas personas no terminaron primaria, o se sienten mal porque no ingresaron a la universidad, o porque hace muchos años atrás que dejaron de estudiar, y se sienten temerosas con respecto a Cristo, y dicen, yo no voy a poder porque no conozco lo suficiente. ¿Sabe, hermano? No, ese no es el verdadero obstáculo. El conocimiento con la ayuda del Espíritu Santo crece, amén, crece. Dios nos va ayudando para que nuestro conocimiento, quizás algunos más rápido, otros de repente un poquito más lento, pero va creciendo. Pero el corazón orgulloso, hermano, no permite el crecimiento. Es como si tú echaras una semilla en el suelo, la taparas, le echaras agua y encima le pusieras cemento encima o una piedra. Y por más que va a querer esa semilla crecer, ¿con qué se va a chocar? Pues con la piedra, y nunca va a haber un verdadero crecimiento. Eso es lo que sucede con la persona que se acerca a Cristo, pero mantiene su orgullo. Nunca va a crecer, nunca de verdad va a dar fruto, porque tiene ese gran obstáculo. Y eso es lo que le pasó a los fariseos y a los escribas, a los fariseos y a los sacerdotes de nuestra historia, la que hemos recién leído. Y vamos a ver cómo el orgullo fue obstáculo para estos hombres de 2 formas. En primer lugar, el orgullo les fue obstáculo porque no les permitió creer en Jesús. Y en segundo lugar, el orgullo les fue obstáculo porque no les permitió
creer en las Escrituras. Ese, hermano, es el gran problema del orgullo. En primer lugar, no nos permite creer en Jesús. Vamos al versículo 45, volvamos a leer la porción que tenemos. Dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Si usted revisa el versículo 32, nos dice al final del versículo 32 que los principales sacerdotes y los fariseos habían enviado alguaciles, ¿para qué? Para que prendiesen a Jesús. Ahora, estos alguaciles no eran la policía oficial de Jerusalén, porque Jerusalén en ese momento estaba bajo el dominio romano. Y la policía, llamémoslo así, los soldados, la fuerza civil que había, o la fuerza pública que había en ese momento, eran los romanos. Estos alguaciles no se refiere a soldados romanos, sino que eran guardias del templo. Eran hebreos, levitas propiamente dicho, que se encargaban de ejercer una función, llamémoslo así, quizá como un serenazgo, como para ponerlo en nuestro contexto. ¿Qué es un serenazgo? No es un policía, pero tiene alguna figura de autoridad, ¿sí o no? ¿Ok? Como para que lo podamos entender. ¿Ok? Y estos hombres habían sido enviados, pero como ellos no eran la policía, no podían llegar y hacer una batida, por decirlo así, y agarrar a Jesús y llevárselo. Los soldados romanos hubieran podido arrestar a cualquier hombre en cualquier momento. Pero como esos no eran la fuerza principal, tenían que ser cautelosos. Aparte de eso, Jesús estaba ganando mucha aceptación de las masas. Y posiblemente, obviamente sabemos que de parte de Dios la razón por la cual no prendieron a Jesús era porque no había llegado su hora, lo sabemos, el mismo texto nos lo ha dicho en otras ocasiones, pero posiblemente la razón física, llamémoslo así, por la cual nunca pudieron agarrar a Jesús, fue porque la multitud lo protegía en cierta forma. Dios utilizó a la multitud para que Jesús no fuera prendido. Estos alguaciles, entonces, la labor de ellos era seguir a Jesús, para esperar la ocasión perfecta para ir y agarrarlo. Pero en eso que esperaban, ellos tuvieron la oportunidad de escuchar a Jesús. Y de repente regresan a los sacerdotes y a los fariseos que los habían enviado con las manos vacías. Y entonces los sacerdotes le dicen: pero ¿por qué no le trajeron? ¿Por qué vienen ustedes sin Jesús? Si ustedes fueron enviados específicamente para traerlo. Y el versículo 46 encontramos la razón. ¿Qué nos dice? ¿Cuál fue la razón por la cual los alguaciles no pudieron arrestar a Jesús? Ellos dijeron: nunca hemos llegado a escuchar a un hombre que ha hablado como este. Primero que todo, ¿para qué querían los fariseos arrestar a Jesús? Para matarle. Tengamos eso en mente. El objetivo era matar a Jesús. ¿Ok? Pero los alguaciles llegan. Hermano, póngase a pensar en esto. Imagínese que usted es el alguacil y usted es enviado. Usted es enviado a agarrar al enemigo. ¿No es cierto? Porque para ellos Jesús era el enemigo. Era el blasfemo, decían ellos. Era una persona que se había elevado a nivel de Dios y que no le correspondía, y ellos se sentían enojados con Jesús por eso. Pero de repente usted regresa y le dice: es que este hombre habla como ninguno. Es que nadie ha escuchado que hable como este hombre. Los alguaciles hubiera sido mejor que pusieran la excusa: es que la multitud no nos dejó entrar, nos mechamos con la multitud y no lo pudimos agarrar, nos botaron a patadas y aquí estamos. Eso hubiera sido comprensible que hubieran entendido los fariseos y los sacerdotes. Eso de repente ellos hubieran evitado, por decirlo así, quizás cualquier castigo, porque a final de cuentas, ¿qué tiene la culpa ellos? Que toda la multitud lo esté siguiendo.
Pero había una razón más grande. Ellos, a pesar de que pudieron haber puesto esa excusa, tuvieron que aceptar la realidad. Nunca un hombre ha hablado como está hablando este hombre. Hermano, vemos en los alguaciles, esto no es una declaración de fe por parte de los alguaciles, pero vemos que ellos fueron impactados por la palabra de Jesús. Es cierto, ellos no estaban creyendo en Jesús como el Mesías, como el Señor, pero definitivamente no lo consideraron un hombre normal. Y como ya hablamos en alguna otra ocasión, esa fe inicial, llamémoslo así, esa fe donde se impresiona a la persona por sus obras, es mejor que no tener ningún tipo de fe. Porque todavía el que esté impresionado por las obras de Jesús, con su caminar puede llegar a conocer verdaderamente a Jesús. Pero el que le rechaza, ¿cómo lo va a llegar a conocer? ¿Cómo va a llegar a entender sobre Jesús? Pero la declaración de los fariseos era más de lo que los líderes religiosos estaban dispuestos a aceptar. Cuando ellos escucharon que los alguaciles dijeron, ningún hombre habla como este, ve el versículo 47, ¿cuál fue la respuesta de los fariseos? ¿Qué les dijeron? ¿Que ustedes también fueron engañados? ¿Qué significa esto? Esto nos dice dos cosas. Hasta tres. En primer lugar nos dice que los alguaciles habían sido engañados. En segundo lugar nos dice que Jesús entonces es según el pensamiento de los fariseos, un engañador. ¿Sabe lo que significa un engañador? La palabra griega literalmente significa uno que te induce a ir por el camino equivocado. Imagínese que usted va en su carro y usted dice, bueno, pero ¿para dónde agarro? ¿Para allá o para acá? Voy para la playa y el camino a la playa digamos que es el de la derecha. Y viene alguien y te dice, no es... ¿Quieres ir a la playa? Sí, pues vete por el de la izquierda. Intencionalmente te está guiando por un camino equivocado. Los fariseos pensaban, el corazón de ellos estaba tan duro por su orgullo, que veían en Jesús un engañador. Una persona que estaba dispuesta a llevarlos por el camino equivocado. Una persona que no los iba a llevar hacia Dios, sino completamente hacia la destrucción. Cuando en realidad los papeles eran contrarios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quienes estaban llevando al pueblo a la destrucción no era Jesús, eran los fariseos, porque los fariseos exigían que el hombre obedeciera la ley para salvación por obras. Si tú quieres ser salvo, tienes que hacer. Y Jesús nos vino a decir que si queremos ser salvos, tenemos que creer, que es muy diferente. Hermano, desde siempre hay personas que han declarado que Jesús es mentiroso, que Jesús es un engañador. El pensamiento marxista decía que la religión es el opio de los pueblos. ¿Lo ha escuchado ese pensamiento? La religión es lo que ayuda a los pueblos como a sobrellevar sus dificultades, porque como que los dopa. ¿Usted sabe lo que es el opio? Es una droga. Como que los dopa y pueden llevar todas sus necesidades, pero a final de cuentas eso no es más que una sola ilusión, dicen. Y se toma a Jesús como un engañador. Hermano, la tercera cosa que nos muestra el pensamiento de los fariseos es que ellos pensaban que no solamente los alguaciles habían sido engañados, sino también la multitud. Y cuando tú declaras que una persona es engañadora, lo lógico no debería ser comenzar a poner argumentos por lo cual
crees que esa persona está engañando? Es lo lógico, ¿sí o no? Que tú digas, fulano de tal es engañador porque está diciendo esto, esto y esto, y la verdad dice esto, esto y esto. Eso sería lo lógico. Pero vea los argumentos con que se arman los fariseos. Los fariseos dicen en el versículo 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes? Aquí gobernantes está hablando de la élite religiosa, de los líderes religiosos. ¿Alguno de los que son del Sanedrín y de los principales y de las personas de eminencia, alguno ha creído en él? ¿O ha creído en él en alguno de los fariseos? Ellos no pudieron poner muestras por qué ellos pensaban que las palabras de Jesús eran falsas. Ellos no pudieron decir, Jesús dice mentiras porque Él le ha dicho esto y la palabra de Dios dice esto. No pudieron poner argumentos. Lo que pusieron por argumentos fue decir, Él no es el Hijo de Dios, Él no es el Mesías, porque nosotros que somos la élite, nosotros que hemos estudiado, que conocemos la Biblia, que hacemos, que dirigimos el destino religioso de esta nación, nosotros no hemos creído en Él. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Arrogancia. Orgullo. Es la arrogancia de un ignorante. ¿Por qué los demás no deben creer en Jesús, según ellos? Porque nosotros que somos los educados, los líderes, no creemos en Él. Hermano, y ellos querían utilizar entonces esa autoridad, porque, valgan verdades, ¿eran o no las autoridades religiosas de Israel? ¿Lo eran? Lo eran. ¿Tenían o no autoridad sobre los demás? Sí, toda autoridad es puesta por parte de Dios, ¿no es cierto? Sí lo sabemos. Pero ellos querían utilizar la autoridad que Dios les había dado a ellos para pervertir el camino de los demás. Hermano, el orgullo, porque estos hombres estaban ciegos por su orgullo. Ellos estaban creyendo en su educación, en su conocimiento, en sus capacidades. Y en su orgullo no solamente se estaban hundiendo ellos mismos, sino que estaban tratando de hundir a todo el pueblo. Hoy, ¿cuánta gente, hermano? ¿Cuánta gente tenemos de que piensa de la misma manera? ¿Cuánta gente que viene a las iglesias porque han estudiado, sea en lo secular o en lo teológico, porque conocen de repente un poco de Biblia, su corazón se enorgullece, su corazón se ciega, dejan a final de cuentas de creer en Jesús para poner sus pensamientos por delante. Y en su necedad no solamente se arrastran ellos hacia la perdición, sino que arrastran a otros. Porque este tipo de personas siempre, por motivo de su orgullo, tienden a ser, les gusta el debate, les gusta el pleito, por decirlo así de palabra. Siempre les gusta mostrar a los demás que tienen la razón. ¿Alguna vez usted ha topado con este tipo de personas? Que conocen de Biblia, nadie se los puede quitar. Es más, de repente conocen hasta muchísimo más que muchos cristianos. Pero su vida marca otra cosa. Y en sus pensamientos necios los defienden a capa y espada. Y tratan que los demás piensen como ellos. Y la cuestión, hermanos, es que ni ellos ven la luz. ¿Cómo te pueden guiar a ti hacia la luz? Por eso es que en la Biblia nos dice, por ejemplo, que nosotros tenemos que considerar el resultado de la fe de nuestros pastores.
Si nuestros pastores, como fruto de vida, hablo de pastores en términos general, si aquellos que nos enseñan la palabra tienen en su vida, demuestran que esa palabra también es efectiva en ellos, pues hay que tenerles mucho respeto y amarles. Pero si la persona que yo tengo por delante me habla y me habla y me habla, uno, me habla cosas que están contrarias a las enseñanzas de Jesús, y en segundo lugar me habla, pero él no hace, pues hermano, tengo un gran problema, porque este maestro no me sirve para nada, no me funciona para nada. Este hombre necesita primero abrir sus ojos. Pero ahora, de repente la multitud, los alguaciles pudo haber dicho a los fariseos, pero hay un montón de gente que está creyendo en Jesús. Vea la respuesta de los fariseos en el versículo 49. Mas esta gente que no sabe la ley, ¿cómo lo dijeron? Maldita es. Ahora, ellos literalmente no era que ignoraran la ley, eran judíos. Y los judíos tenían buen manejo de la ley, pero no la manejaban al grado que un fariseo o que un sacerdote. Los judíos dicen que la Biblia tiene 613 mandamientos, más que los 10 que conocemos. 613 mandamientos. Y aparte de los 613 mandamientos que los fariseos se jactaban de decir que ellos los cumplían con toda rigurosidad, había que sumar todo el montón de tradiciones que tenían los judíos, que ellos los habían elevado sus tradiciones a la altura de la palabra de Dios. Y entonces el fariseo se sentía muy seguro de sí mismo, porque ellos cumplían, decían cumplir todos los actos externos que demandaba la ley. Pero como Jesús le reclamó muchas veces, estos hombres eran sepulcros blanqueados. Porque es cierto, por fuera se veían muy bien, porque hacían las cosas, pero por dentro estaban llenos de toda inmundicia. Una de las cosas que tenían los fariseos dentro de sí mismos era ese orgullo. Y por más que hicieran buenas obras, su orgullo lo podría todo, hermano. Déjame decirte esto. Una persona que se esfuerce por obedecer a Dios, pero que sostenga su orgullo en su corazón, echa a perder delante de Dios todas sus obras. Esas obras no le son más agradables a Dios de lo que puede ser un cadáver con 40 días de pudrición. Así se lo pongo, hermano. Dios no se agrada del orgulloso más de lo que se puede agradar del que está viviendo abiertamente en sus pecados. Para Dios ambos están mal. Pero como la multitud no cumplía todo lo que los fariseos hacían, y como la ley dice que todo aquel que no cumpla todas las cosas que están en el libro de la ley, pues es maldecida, está bajo maldición. Por eso es que los fariseos dicen, este pueblo que no conoce la ley es maldito. Y esa era una verdad. Pero lo que ellos en su arrogancia ignoraban es que no solamente el pueblo estaba bajo maldición por ignorar la ley, ellos también, porque mostraban una ley externa, pero nunca temor de Dios en sus corazones. La pregunta es, hermano, ¿nos estamos nosotros convirtiendo en este tipo de cristianos de apariencias? Cristianos que hacen, sí, vienen con su Biblia bajo el brazo, incluso hablan de otros, a otros de Cristo, pero por dentro, en sus corazones, en sus pensamientos, todavía se regocijan en el pecado.
todavía mantienen el orgullo dentro de sí. La multitud estaba bajo maldición, sí, pero ellos también. Y Jesús les diría en Mateo 7:5, Jesús les diría: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esta multitud, esos fariseos querían decir que ellos eran mejores que el pueblo. Y en realidad, hermanos, eran incapaces de ayudar al pueblo porque ni siquiera ellos tenían la vida. Ni siquiera ellos tenían la vida. Cuán necio, hermano. Y esto, hermanos, quiero que me entiendan. Los estudios no son malos, amén. Todo lo que usted pueda estudiar, estúdielo, amén. Sea en las cosas, llamémoslo así, seculares, si quisiéramos llamarlo así, o en las cosas cristianas o religiosas, llamémoslo así. Si tú puedes, tienes un título de colegio nada más y te puedes poner a estudiar en la universidad, hazlo. Si puedes entrar en un curso de la iglesia para conocer mejor a Dios, hazlo. Pero el estudio nos tiene que volver a nosotros más humildes. Una persona que estudia y en lugar de hacerse humilde, se pone como el pavo real, se vuelve orgulloso y ahora ningunea al que está a su costado porque tú qué sabes, y yo soy doctor en tal cosa, y yo he llevado vida nueva en Cristo 5 y tú recién estás en quién es Jesús, y andan ninguneando a todo el mundo. Esa persona, hermano, está peor que un inconverso. Está peor que un inconverso porque el orgullo ha eclipsado toda la luz que el Señor pudo haber traído a su corazón. ¿De qué les sirvió a los fariseos tener tanto conocimiento si cuando tuvieron al Cristo delante de ellos lo negaron? Y repito, no porque el conocimiento sea malo, sino porque siempre prefirieron su orgullo. Y valgan verdades, hermano, ¿cuál de nosotros piensa que puede estar libre de ser orgulloso? El orgullo es de los peores males que tenemos los seres humanos. Y la verdad, que hermano, bien difícil que haya un ser humano que no le cueste esa área. Todos nosotros de una u otra manera, de repente la que cocina llega el esposo y le dice, qué rico te quedó. Ay, ya se comenzó a inflar. ¿Sale el orgullo o no sale el orgullo? ¿Nos sale lo Adán o no nos sale lo Adán? ¿Sí o no? Qué triste, hermano, es que una persona tenga a Cristo delante y no crea en Cristo por su orgullo. Ahora, Jesús fue enviado por Dios para testificar de Él mismo, ¿sí o no? Ya lo hemos visto, Jesús dio testimonio de sí mismo. Pero no solamente Jesús mostraba que Él era el Mesías, las Escrituras eran otro de los testigos que mostraban que Jesús era el Mesías. Pero cuando hay orgullo, ni siquiera eso se cree. Ve el versículo 50, vamos a ver cómo el orgullo nos aleja de las Escrituras, en el segundo punto. El orgullo nos aleja de las Escrituras. Versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que había venido a él de noche, y el cual era uno de ellos. ¿Se acuerda de Nicodemo? ¿Dónde lo hemos leído? En Juan capítulo 3. ¿Cierto? ¿Se acuerda? Que de noche, ahí lo dice, él era un maestro de Israel. O sea, cuando hablo de un maestro estoy hablando de un conocedor, de un doctor de la ley. O sea, no era Juanito Pérez que andaba por ahí y se acercó a Jesús. No, era una eminencia en lo que es la ley.
Incluso muchos comentaristas dicen cuando Jesús le dice, ¿y tú eres maestro de Israel? Incluso algunos comentaristas dicen que Jesús pudo haber dicho, tú eres el maestro de Israel. O sea, no solamente este Nicodemo debió haber sido una persona de eminencia, sino quizá la persona de más eminencia de repente en Israel. El papá de los pollitos ya, el papá de los tomates, el que ya no más. ¿Me dejo entender? El que ya no hay más arriba de él. Pero este hombre se acercó a Jesús de noche. Siendo fariseo, siendo del círculo de los líderes, se acercó a Jesús de noche y habló con Jesús. A este Nicodemo fue el que Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y este Nicodemo, irónicamente los fariseos acaban de decir, ninguno de los líderes ha creído en él. Y sale Nicodemo hablando y dice, ¿pero es que acaso nuestra ley hace eso? Es cierto, no defendió a Jesús abiertamente, porque quizás todavía su fe se estaba consolidando, o quizás entendió que pelearse él solito delante de tantos fariseos, como que no iba a provocar ningún resultado, porque los corazones de esos fariseos ya estaban duros de por sí. Pero lo cierto es que con sus palabras demostró que estos fariseos eran, como diríamos ahora en el cristianismo actual, unos fariseos. Estos fariseos no cumplían verdaderamente la ley. En el versículo 51, Nicodemo demostró que estos fariseos, uno de dos, o eran ignorantes de la ley, o peor aún, sabiendo la ley, no querían obedecerla. Versículo 51. ¿Juzga acaso nuestra ley? Es lo que dice Nicodemo. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Hermano, esto no solamente está en la ley del Señor. El derecho a un juicio justo está en la ley de muchísimas de las civilizaciones en la historia. Dios lo ha puesto en el corazón de las personas, en la ley que llevamos cada uno entre nosotros. Y la gran mayoría de las civilizaciones siempre ha optado por un juicio justo. Y es lo justo, ¿sí o no? ¿Cómo tú vas a condenar a muerte a Jesús si primero no has investigado qué es lo que ha sucedido? ¿Y qué es lo peor de todo? Que la ley lo dice. No lo busque, pero en Éxodo 23:11 se lo leo. Vea lo que dice Éxodo 23:11. Dice, no admitirás falso rumor, ni te concertarás con el impío para ser falso testigo. Deuteronomio 1:16 y 17 dice, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Esto lo dijo Moisés. Y Deuteronomio 13:14 dice, tú inquirirás, o sea, investigarás, buscarás y preguntarás con diligencia. Si te pareciere verdad, cosa cierta, tal abominación que se hizo en medio de ti. Esto, la ley, hermano, decía que si una persona era acusada, ¿qué tenían que hacer los jueces? Papá, pongámoslo al plano de familiar. Papá, antes de que sueltes el fajazo o el cinturonazo o el palmazo a tu hijo, antes de que lo ejecutes, ¿qué tienes que hacer? Porque valgan verdades, a veces cometemos injusticias, porque somos más rápidos con la mano que con el cerebro. Primero hay que preguntar, averiguar, investigar y en base a eso hacer un juicio.
Nunca primero disparo y luego pregunto. Para las mamás y los papás que tienen la mano muy larga. ¿Ok? Era lo que le pasaba a los fariseos. Ahora, lo curioso de todo esto, hermanos, los fariseos se jactaban de ser los guardianes de la ley. Ellos se jactaban de decir, nadie cumple la ley como nosotros cumplimos la ley. Pero cuando llegó el momento de poner en práctica, a ver si ellos cumplían la ley, ¿qué hicieron? Cuando la ley les demandó y les dijo, ustedes tienen que investigar y conocer, ellos debieron haber ido y conocer a Jesús, escuchar su mensaje, como los de Berea, ¿no es cierto? Ir y ver si esto que me están diciendo es verdad en las Escrituras. Tener las Escrituras como nuestra guía. Y si este hombre llamado Jesús se amolda a lo que las Escrituras dicen, pues entonces significa que es verdadero. Pero si no se amolda, significa que es falso. Pero estos hombres no estaban al servicio de la Biblia. Utilizaban la Biblia para sus fines. Cuando la Biblia les servía para justificar sus actos, lo hacían. Pero cuando la Biblia no les servía para sus propósitos, la desechaban. Y hermano, ¿cuántos cristianos tenemos en las iglesias que mientras que la Biblia les dice lo que quieren oír, lo reciben felices y contentos? Pero en cuanto la Biblia les demanda algo que no quieren, lo rechazan. Son cristianos que no están al servicio de la Biblia, sino que han puesto la Biblia a su propio servicio. Son como estos fariseos. El orgullo ha llenado tanto su corazón que ellos no se pueden humillar a lo que dice la Biblia, sino exigen que la Biblia cumpla lo que ellos dicen. Hermanos, si estos hombres, si estos fariseos hubieran sido humildes y hubieran ido a las Escrituras, hubieran encontrado al Salvador. Hay una historia de un hombre muy famoso, un escritor actual, que se llama Josh McDowell. No sé cuántos han escuchado hablar de él. Josh McDowell. Él es americano. Él tiene un libro que se lo recomiendo, hermanos, se llama Evidencias que exigen un veredicto, ¿no? Es así, Evidencias que exigen un veredicto. Y este hombre narra su propio testimonio. En la universidad este hombre era un ateo, o mejor dicho, un agnóstico. Este hombre no creía en Jesús. Y justamente estaba preparando su tesis, la tesis de la universidad, para demostrar que Jesús no existía. Y se puso a investigar sobre Jesús. ¿Y cuál era su propósito? Demostrar que Jesús era o un engañador, como los fariseos decían, o un invento. Bueno, la cuestión de que Jesús era un falso. Y él cuenta en su testimonio que conforme fue estudiando, él se acercó, pero también permitió que las Escrituras le enseñaran. Y esto, hermanos, ahí es donde está la humildad, ahí es donde está la salida, donde está la respuesta de por qué muchos no entienden las Escrituras. Él, dentro de toda su necedad, por lo menos tuvo un acercamiento en algo sincero a las Escrituras. Él, es cierto, él quería demostrar que Jesús no existía, pero conforme fue estudiando las Escrituras, se fue dando cuenta que el pensamiento de él estaba errado. Y comenzó a cambiar su forma de pensar. De tal manera que este hombre, como diría alguno, fue por lana y salió trasquilado. Él fue a las Escrituras para demostrar que Dios no existía y regresó creyente. Regresó creyente. Y cualquiera de sus libros se lo recomiendo, hermano. Cualquiera de sus libros se lo recomiendo. Pero lo interesante, hermano, es que si un hombre se acercara a las Escrituras
despojado de su orgullo, o sea, por lo menos diciéndole, bueno, quiero saber qué hay aquí, podría encontrar a Cristo. Podría encontrar a Cristo. Pero cuando el orgullo está presente, no nos permite ver nada más que nosotros mismos. Versículo 52. Con esto vamos terminando. Vea la respuesta tan humilde y tan sencilla por parte de los fariseos. ¿Qué respondieron los fariseos? Vea lo que le dijeron a Nicodemo. ¿Eres tú Galileo? Este era un insulto, hermano. Este era un insulto. Los galileos eran tenidos por un pueblo inferior que los judíos. Ellos eran judíos de cepa, llamémoslo así. Ellos eran los judíos. Pero los del norte eran los galileos. Como malamente quizás hacemos aquí, el serrano, o el de la selva, o el de la selva dice, es que el costeño, y es que el serrano. No, hermano. Todos somos hermanos, ¿sí o no? Esa posición de orgullo tiene que irse despojando de nuestros corazones. Pero fue la respuesta que le dieron a Nicodemo. No le contradijeron, no le pudieron contradecir lo que decía las Escrituras porque la conciencia de ellos los acusaba. Pero era tal su orgullo que tuvieron que insultar. Hermano, ¿usted sabe cuándo alguien está perdiendo en una pelea? Cuando tiene que recurrir a los insultos. Si con el que tú estás razonando comienza a insultarte, no te preocupes, ya ganaste. Significa que ya ganaste, porque el otro no ha podido encontrar razón o palabras para contradecirte. Y su forma de contradecirte, ¿cómo ha sido? Insultándote. Estos maestros de la ley estaban en grave pecado. Y lo único que hicieron fue insultar. ¿Eres tú un Galileo? Siga leyendo, ¿qué más le dijeron? Escudriña, así como ellos buenos doctores de la ley, ¿no es cierto? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y eso era falso. Estos hombres o eran ignorantes de las Escrituras o su orgullo era tanto, hermano, que hasta estaban negando las Escrituras. Jonás era Galileo. Oseas y Nahum, el profeta Nahum, se cree que eran galileos. Es más, el pueblo Capernaum significa pueblo de Nahum. Y Capernaum es una de las principales ciudades, ¿sabe de dónde? De Galilea. Por eso muchos creen que incluso el profeta Nahum era galileo. Y aparte de eso, hay otros profetas en el Antiguo Testamento que nunca se nos dice de dónde eran. O sea, cabe la posibilidad de que también fueran de Galilea. Pero el asunto está, hermano, que estos hombres en su arrogancia negaron las Escrituras, llamándose los defensores. Los cristianos somos conocidos por ser defensores de las Escrituras. ¿Lo sabía? Es desconcertante ver a un fariseo hablando así, ¿no es cierto? Nos desconcierte, decir, ¿cómo es posible que una persona que conozca tanto las Escrituras hable de esta manera, actúe de esta manera? Y uno queda desconcertado, ¿sí o no? Ahora póngase en el papel de la gente del mundo que nos observa, a nosotros los cristianos que nos llamamos seguidores de Cristo, que respetamos la palabra de Dios, que amamos la palabra de Dios, y nos ve viviendo de una manera diferente. Imagínese lo desconcertante que es para sus vecinos ver que usted todo el día para en un pleito con su esposa y la grita. Y luego le dice, hermano, vamos a la reunión de varones. Uy, hermano, yo a la reunión de varones de su iglesia para terminar gritándole a mi esposa, le hago la cruz. Qué desconcertante es para el mundo que uno que diga que guarda la ley, que vive para Dios, diga una cosa, pero en la práctica hace otra cosa. No, hermano, dejemos de ser sombra para el mundo. Somos luz.
Jesús dijo que nosotros somos luz para este mundo. Dejemos el orgullo de lado. El orgullo nunca va a permitir a nadie creer en Cristo. ¿Podrá volverse un religioso? Sí. ¿Podrá volverse un fariseo? Sí. Pero nunca será un cristiano verdadero. Despojémonos del orgullo. Humillémonos para que podamos creer en Jesús, creer en las Escrituras y que no caigamos en los errores tan groseros como cayeron estos hombres. Jesús todavía tendría misericordia de los fariseos, estaría con ellos 6 meses más, porque hasta dentro de 6 meses Él sería crucificado. Y Jesús les dio todo ese tiempo para que los fariseos reflexionaran y pudieran convertirse. Pero ¿sabe lo que hicieron los fariseos el día que Jesús fue apresado? ¿Sabe lo que gritaron delante cuando le dijeron suelto a Barrabás o suelto a Jesús? Dice que los líderes comenzaron a incitar a la multitud para que pidieran a Barrabás. Y cuando preguntamos, ¿y a Jesús qué hacemos con este? ¿Qué dijeron? Crucifícale. Hermano, ¿hasta dónde el orgullo puede llegar? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Busque por favor, y termino con esto, vamos a 1 Corintios 1:18 y póngase de pie. Y terminamos leyendo este versículo, o estos versículos, que el Señor nos habló a través de Pablo. Para aquellos que se creen sabios, para aquellos que guardan su orgullo y por su orgullo están cayendo en incredulidad. El Señor dice, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, esto es el Evangelio, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, esta sabiduría como la de los fariseos, egoísta, orgullosa, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde están estos hombres que se llamaban grandes a sí mismos? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría del mundo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, como muchos hombres que se jactan de su propio conocimiento. Pero nosotros, dice el versículo 23, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. La pregunta es, hermano, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios nosotros? Como esos orgullosos que detuvieron al Espíritu Santo por causa de su orgullo y su arrogancia, y porque ellos podían solitos, y porque usted piensa que usted con su pensamiento y yo mismo soy, o vamos a caer humillados delante de Dios y pedirle a Dios y decirle, Señor, que seas tú y no yo. Si tú no me salvas, Señor, yo no encuentro salvación. Si tú no me ayudas a ser humilde, mi corazón se va a desbocar como un caballo necio hasta que termine cayendo en un precipicio. Muchos hermanos están pasando por pruebas y dificultades porque Dios está queriendo hablarles sobre su orgullo. Y es hora de abandonarlo.
No vaya a ser que suframos el destino de los fariseos. No vaya a ser que terminemos caídos como ellos.